Que Dios le bendiga, amados hermanos, bienvenidos al programa El Tesoro Bíblico. En esta oportunidad vamos a considerar el capítulo 1 del primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Estamos también con el pastor Armando Morales. Dios le bendiga, pastor Luis Mesa, y a todos los hermanos y amigos que nos siguen en este programa del Tesoro Bíblico, en el cual vamos a estar viendo el libro de Génesis, que es el libro del principio de todas las cosas. En este libro vamos a encontrar el principio, en realidad, de la familia, de la sociedad y de muchas cosas, pero vamos a tocar en este programa el principio de la creación de Dios, y en este sentido vamos a considerar el capítulo 1. Es importante ver que el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia escrito por Moisés aproximadamente 1500 años antes de Cristo. El título del libro fue dado más o menos 250 años antes de Cristo en una traducción, o la primera traducción completa que se hizo del Antiguo Testamento, de los idiomas originales hebreo y arameo al idioma griego. La palabra Génesis viene del griego genea, porque la traducción se hizo del hebreo al griego y de ahí da su nombre. Lo importante del capítulo 1 es que vemos la irrupción de la creación de Dios en medio de la eternidad, ¿no? Aquí dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es importante que nosotros nos detengamos acá, porque si no tuviéramos esta narración, si el Espíritu Santo no hubiera inspirado a Moisés para darnos este dato que es tan importante, porque es muy importante, pastor Armando, saber de dónde venimos, porque hay algunos que piensan que vienen de una rana, que vienen de un mono, que vienen de un molusco, o de diferentes teorías que hay filosóficas que tratan de dar una explicación al origen del hombre. Sí, hay un principio, ¿no? La palabra de Dios dice claramente que hay un principio, hay un origen, y esto también nos dice de una manera enfática que Dios es el creador de todas las cosas. Amén. También es importante resaltar aquí que, aunque la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero también dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y usted lo puede leer en el capítulo 1 y en el verso 2. Esto se ha prestado a algunas interpretaciones. Nosotros consideramos que son erradas, porque algunos entienden, e inclusive hay comentaristas bíblicos que han llegado a asumir una posición en la cual dicen que la palabra desordenada implica de que han habido dos creaciones, ¿no? La primera creación que hizo Dios, que falló, que no fue la mejor, y que después de esa creación pues Dios hace otra creación. Sí, no, lo que ellos dicen es que Dios creó todo y el diablo lo desordenó, y entonces por eso quedó desordenada y vacía y tuvo que, ¿no?, volver a intervenir. Pero en realidad, cuando está hablando aquí de desordenada y vacía, está hablando del método, el método de Dios, cómo fue la obra en la cual el Espíritu Santo empezó a crear todas las cosas. Ahora, también en el capítulo 1, verso 2, dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es muy lindo, muy maravilloso. Siempre desde el primer día que lo leí y comentaba y escuchaba en prédicas también, enseñanzas de la palabra de Dios, la importancia de la obra del Espíritu Santo desde el primer día de la creación. Qué lindo, qué maravilloso. El Espíritu Santo siempre nos ha acompañado hasta los días de hoy, en que dirige, gobierna a la iglesia, gobierna a los pastores. Es el Espíritu Santo el que redarguye, el que convence, el que nos dirige hacia la obra de la evangelización, la obra misionera, pero el mismo Espíritu Santo que desde el primer día de la creación es el que se movía sobre la faz de las aguas. Algunos interpretan que incubaba, ¿no?, el proceso, así como las aves incuban sus huevos y para luego dar lugar a su descendencia, ¿no? Luego, por eso, lo mismo vemos acá, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y de esa manera iba creando todas las especies marinas, y luego vamos a entrar a los días de la creación de Dios. En el verso 3 vemos nosotros el poder de la palabra creadora de Dios, y dijo Dios. Vemos ya la palabra de Dios operando. Y Dios dijo que sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos
el relato del primer día de la creación, que Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas. Vale aclarar que no está diciendo necesariamente, no es la luz del sol, es una luz como energía, con ondas de energía. Ahora, es una luz cósmica en este caso. Cuando los científicos han estudiado la Vía Láctea, ¿no? Hay como un rayo de luz y ellos entienden de que la luz es energía. Entonces, nosotros visualizamos, nosotros podemos ver la luz, así como nosotros la conocemos. Hay luz de día, hay luz de noche, hay luz artificial, y Dios ha preparado nuestro sistema visual para poder detectar y poder nosotros identificar colores, distancias y todo lo demás. La luz es importante para nosotros, es vital. Somos seres humanos, necesitamos la luz la necesitamos en el día y en la noche. Luego vamos a ver más adelante cómo Dios crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor, en este caso el sol y la luna. Es importante, Pastor Armando, ver cuando entramos a los días de la creación de Dios, porque a partir del cuarto día es que se crean las lumbreras mayor y menor. Entonces podemos hablar de días de 24 horas, pero ¿de qué día estamos hablando cuando se crea la luz? No, en este caso la palabra hebrea que se usa es yom. La palabra hebrea, yom, en algunos casos se usa para días de 24 horas o para porción de un día, ¿no? Para una parte del día, pero vale aquí notar lo que dice Génesis 2:4, en el cual dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Dice, o sea, a los 7 días, aquí se le llama el día, ¿no? Lo cual indica que la palabra día bien puede ser usada para días de 24 horas o para un periodo de tiempo. Es interesante ver cómo es que nosotros podemos entender una palabra fonéticamente o también en su morfología, ¿no? O también semánticamente. Y aquí tenemos que nosotros, podemos decir, despojarnos del concepto occidental de día y entender el concepto bíblico oriental de lo que es día, porque también nosotros entendemos la palabra semana como la composición de 7 días, pero realmente en el Antiguo Testamento la palabra semana también se utiliza para 7 años, ¿no? No solamente 7 días. Y en este caso tenemos que entender de que la Biblia, cuando dice el primer día o el segundo día y empieza a narrar y dar un orden de creación, porque es lindo y maravilloso ver que Dios es un Dios de orden. O sea, Dios empieza describiendo y relacionando el primer, el segundo, el tercer día con algunos aspectos de la creación. Ahora, muchos aceptan de que son días de 24 horas por la expresión que usan, ¿no? Y fue la tarde y la mañana un día. Pero otros opinan de que eso solamente puede ser una expresión simbólica, ¿no? De un periodo que estaba concluyendo, pero en su mayoría se acepta que para Dios en realidad también, por último, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así es. Queremos ver que Dios ve desde la perspectiva de la eternidad, no lo ve como nosotros. Por eso, algunos ya hablando de lo que es la teología, hablando de lo que es la interpretación bíblica, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, algunos dentro de la iglesia decían que algunos tenían por tardanza la venida del Señor, porque el Señor había anunciado su retorno, y Pablo dice, no, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Citando el Antiguo Testamento. Así es. Y en este caso, bueno, se puede considerar un día de 24 horas. Para Dios no es imposible que se haga todo en 24 horas, pero en el término yom, esa palabra también se aplica para un periodo de tiempo, no necesariamente de millones, de miles de años, pero sí como un lapso de tiempo, así como hemos leído en el capítulo 2:4, que prácticamente los 6 días los coloca como un solo día, ¿no? Lo vuelvo a leer, dice, el día que Jehová hizo los cielos y la tierra, o sea, todos esos 6 días los menciona como si hubiera sido un solo día. Entonces, ahora, confirma de que la palabra día puede también agrupar un periodo de tiempo indeterminado. Ahora, el propósito de la creación de Dios de crear la lumbrera mayor y la lumbrera menor a partir del cuarto día. Entonces, si hablamos del primer día, todavía no existían el sol y la luna. Había un rayo de luz que salía de Dios, porque cuando nosotros también nos vamos al Apocalipsis y a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, dice que Dios alumbrará y no habrá necesidad de sol ni de luna,
Exacto. ¿no? Entonces podemos retornar también a la eternidad de Dios y ver que en el primer día entonces Dios crea la luz y fue la luz. Entonces, dos aspectos quiero resaltar acá. Uno, como decía el pastor Armando, la palabra creadora de Dios, el poder, la potencia de Dios, que Dios dice y se hace, ¿no? ¿Quién puede hacer eso? Ni los ángeles, ni el ser humano, nadie crea. Sencillamente nosotros solamente transformamos, descubrimos, pero el único que crea se llama Dios. El Big Bang, que es la teoría, ¿no?, que habla del principio de todas las cosas, puede haber sido esa explosión, la palabra creadora de Dios que hizo que todo se originara. Claro, pero no un desorden, no un caos, porque una explosión destruye, no crea. Exactamente, pero una explosión divina puede crear, puede transformar, puede hacer cosas maravillosas realmente, ¿no? Entonces estamos concluyendo el primer bloque, estamos hablando de los días de la creación de Dios. Es interesantísimo, es muy, muy lindo cuando nos leemos aquí en la Biblia, cuando Dios dice, sea la luz, y fue la luz, y dice la Biblia que vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vamos a continuar con el segundo día luego de este primer bloque. ¿Cuál es la palabra hebrea usada para Dios en el primer capítulo del Génesis? Yahvé, Elohim, Alá, yo soy. ¿Cuál es la palabra hebrea usada para Dios en el primer capítulo del Génesis? Elohim. Bien, continuamos viendo los días de la creación. El día segundo, dice en el verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En esta lectura estamos viendo entonces, por decir, la atmósfera y el espacio aéreo, es en la creación de estos dos. Amén. Es interesante ver que en el capítulo 1 del libro del Génesis, aquí por ejemplo, en el verso número 4, se habla de la primera separación. Aquí se mencionan 3 separaciones, es interesante ver los días de la creación, pero es importante ver 3 separaciones. En el verso 4 dice que separó Dios la luz de las tinieblas, pero aquí en el verso 6 vemos que separó Dios las aguas de las aguas, ¿no? Y si nosotros vamos a ver la composición del mundo, del universo, especialmente del planeta Tierra, vamos a ver que las aguas en su ubicación geográfica, en los ríos, en los mares, y las aguas en la atmósfera, ¿no? O sea, el espacio aéreo y todas las capas que hay en lo que engloba la atmósfera sobre la Tierra, ¿no? Vale decir de que cuando leemos el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está toda la creación. Claro. Y que luego viene el método, ¿no? La tierra es como que yo tomo una masa, estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios comenzó a moverse y entonces empieza a detallar lo que la forma como Dios operó. Por eso que la palabra luz, por ejemplo, del primer día, se traduce también como energías, dice, energías iniciales, ondas iniciales de energía que llegaban a la Tierra, ¿no? Ya hemos visto también que la energía, como la luz como energía, científicamente es una explicación extraordinaria de la materia. O sea, científicamente no se puede refutar el orden de la creación de Dios, porque Dios comenzó con la luz, con la energía, y a partir de allí inclusive se ha llegado a pensar que la materia es energía comprimida y una serie de cosas, pero que entrando ya continuando con este segundo día, estamos hablando de la expansión, ¿no? Y luego eso nos va a llevar a la tercera parte, que es la parte del océano y la tierra. Claro, y ya en el verso número 9, el verso 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana
el día segundo. Y también dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Entonces aquí vemos ya la creación de los continentes, las islas, y luego va a venir la flora y también la vegetación. Sí, este es el relato del tercer día. Eso incluye la semilla, ¿no? Algo maravilloso también, porque dice el verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo, dice la tierra, hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Es muy importante este aspecto de la creación, porque habla también de la preservación de la vida en la tierra, ¿no? Amén. Porque la semilla hace que la vegetación continúe. Claro, Dios lo creó todo, lo preparó todo, y vamos resumiendo. Entonces, el primer día vemos que Dios crea la luz y separó la luz de las tinieblas, ¿no? En el segundo día, Dios creó la expansión y la separación entre la atmósfera y el espacio aéreo. Dios creó las aguas en el tercer día, donde están los mares, los ríos, pero también se menciona la flora o la vegetación, y con todo su ciclo reproductivo, que es interesantísimo, ¿no? Cuando yo estudiaba sobre todos los sistemas de reproducción que Dios ha creado para la vegetación, inclusive cómo es que también los animales, en colaboración con la vegetación, también entran en un ciclo de reproducción realmente maravilloso. Y también en el cuarto día, vamos a ver ya desde los versos 14 al verso 19, entonces Dios crea ya las lumbreras. Las lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Entonces, recién aquí vamos a ver que Dios crea el día y la noche, ¿no? Acá se puede hablar ya específicamente de 24 horas. O sea, los días como nosotros los conocemos ahora, ¿no? Es importante esto porque si nosotros vemos el globo terráqueo y la Tierra, que es redonda, y vamos a ver de que permanentemente la mitad de la Tierra, casi la mitad, siempre está dándose el sol. Entonces nosotros ahora estamos en el día o estamos en la noche. Si estamos en el día, estamos frente al sol. Y si estamos en la noche, la Tierra dio la vuelta y estamos a espaldas del sol. Entonces Dios creó eso porque ese ciclo de día y noche permite la vida en la Tierra. Permite que no haya recalentamiento de lugares en donde hay mucha temperatura y se darían incendios forestales terribles, ¿no? Exacto. Y también permite el descanso en el ser humano, porque si nosotros no dormiríamos, entonces eso sería una afectación muy grande al ser humano. Entendemos que el sueño es un alimento también, así como nosotros ingerimos todo tipo de alimento líquido o sólido, pero también nuestro cuerpo fue hecho por Dios para que nosotros descansásemos y reposásemos, y Dios pensó en eso también en los días de la creación. Sí, lo interesante también que no solamente es que para alumbrar, ¿no? Porque así como el sol nos da luz de día, la luna también en ocasiones hemos estado en lugares donde no hay luna y de noche es oscuro, no se ve nada, pero cuando hay una luna llena alumbra también por la noche. Pero no solamente es por cuestión de dar luz, sino que dice para que sirva de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras. Al hablar de estaciones, habla aquí también de que Dios le dio ese giro que tiene la tierra, que tiene un ángulo que permite las estaciones. El eje con el cual gira la Tierra no es perpendicular al eje del Sol, sino tiene una inclinación que le permite tener la primavera, el verano, el otoño, el invierno, ¿no? Lo cual pues podríamos vivir con un solo clima todo el tiempo, pero Dios en su variedad, en su diversidad, pues haciendo la creación hermosa nos ha dado las estaciones también. Pero también las estaciones nos permiten una serie de productos que da la tierra. Por ejemplo, hay frutas, hay vegetales que se dan en tierras más cálidas, otros en climas más fríos. Entonces las estaciones nos ayudan de mucha manera. Además que sería pues muy irritante para una persona vivir permanentemente con un tipo de clima. Ahora es interesante ver que fue
un giro extraordinario, ¿no? Porque es una inclinación la que tiene la Tierra, la que permite todas estas cosas maravillosas de las estaciones. Claro, y eso también revela de que realmente Dios es un Dios que hizo los cielos y la tierra y que Dios creó al hombre y pensó en todo, porque para que haya todas esas particularidades, esos detalles, tiene que haber un diseñador, un científico mayor, el más grande de todos los científicos, y que realmente Dios es el que creó, el que diseñó, el que pensó y el que hizo realidad todo esto. Y aquí nosotros lo podemos ver en el capítulo número 1 del libro del Génesis, y damos gracias a Dios por este capítulo. Y entiendo, si leemos la Biblia vamos a ver que Dios se lo reveló a Moisés. Moisés estuvo en un monte 40 días y 40 noches, dice, postrado sobre su rodilla, y entendemos, particularmente yo entiendo, es que ahí Dios le dio la visión y Dios le mostró todo cómo Dios había hecho el proceso de la creación, ¿no? Para que Moisés lo pueda relatar con tantos detalles, guiado por el Espíritu Santo. Aunque también hay versiones que hablan de que desde un principio todo fue una transmisión oral, ¿no? Ya que claro, Dios mismo habló con Adán, ¿no? Y que se fue transmitiendo oralmente, y que hay algunos escritos, ¿no? Que en la forma como está escrita Génesis parece que estuviera agrupado por partes. Así es. ¿No? Entonces hay varias partes que inclusive se conocen, coincide, por ejemplo, el capítulo 2, vuelve a hablar de la creación y dice en el verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, como si fuera otro documento. Y así hay más adelante otras partes donde dice, y el verso 5, por ejemplo, el capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, lo cual indica que también guiado por el Espíritu Santo, Moisés puede haber recopilado esos documentos que eran relato directo de personas que desde el tiempo de Adán podemos conectarnos con hasta Noé inclusive. Sí, lo interesante de todo esto es que Dios quiere que nosotros conozcamos, entendamos de una manera tan ordenada, tan minuciosa, porque el relato de los días de la creación, incluyendo qué sucedió en cada día, como nosotros hemos podido ver, ¿no? El primer día se crea la luz, el segundo día la expansión, el tercer día se crean los mares, los ríos, también la flora, la vegetación. Luego en el cuarto día se crean las lumbreras, de las que estamos hablando, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y más adelante vamos a ver también las criaturas acuáticas, ¿no? Aquí en el verso número 19 dice, y fue la mañana y la tarde el día cuarto, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen, dice, sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Y aquí vemos también el relato de que Dios va como armando un rompecabezas, o su obra de arte, porque realmente el mundo y todo lo que hay es una obra de arte maravillosa, en la que Dios intervino directamente, porque esto es una obra directamente de la genialidad de la creación de nuestro Dios Todopoderoso. Y vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros sepamos y entendamos que se van creando pues muchos seres que son los que nos acompañan durante todo el tiempo en lo que nosotros estamos, el hombre está sobre la tierra, y vamos a ver, se van creando los monstruos marinos, dice, y todo ser viviente que se mueve, y que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y lo interesante, que aquí también dice, y vio Dios que era bueno. La creación de Dios es buena, es perfecta, es maravillosa realmente. Ahora, llama la atención también que habla aquí de que las aguas produjeron estos seres, ¿no? Así que como pero que también la vida dice viene de las que aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Exacto, o sea que el Espíritu Santo tomando las aguas, ¿no? Exactamente, o sea, no es que salieron pero de la no nada. es que de una ameba que salió del agua empezó claro, todo, ¿no? Eso es realmente ahora, ridículo. Tampoco debe de servir para querer reconciliar digamos la creación original de Dios con la teoría de la evolución que trata de mezclar, ¿no? No se trata de eso. Inclusive hasta religiosos han caído en ese error fatal, es antibíblico, antidoctrinal, la evolución,
no tiene nada que ver con la creación. ¿Sabías que la Biblia fue el primer libro que se imprimió? En el año 1454, Johannes Gutenberg inventó la impresora y comenzó a imprimir la Biblia. Life Magazine llamó a esto el momento más importante del segundo milenio. Hoy es el libro más vendido de todos los tiempos. Estamos estudiando los días de la creación de Dios, aquí en el libro del Génesis capítulo 1. Hemos estado hablando sobre el quinto día, cuando Dios crea, y las criaturas acuáticas, los peces en la vida marina, los reptiles, las criaturas del aire, los pájaros, las aves, los insectos y todo lo demás. Y vamos a seguir considerando algunos aspectos importantes, por ejemplo, cuando dice Dios, verso 24, y dijo Dios, producta de la tierra, seres vivientes según su género. Es importante esto, ¿no? Dios incide en el género, dice bestias y serpientes y animales de la tierra, también su especie. Género y especie es lo que nos dice la Biblia y es lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, hay perros, hay gatos, hay cocodrilos, hay elefantes, según su género, macho o hembra, y su especie también. Así es, y también que en el verso 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes, como que la materia ahí es las aguas y que las aves vienen de las aguas. Pero al entrar al verso 24 dice, produzca la tierra, o sea, todo con el poder de la palabra creadora de Dios, pero en este caso tomando como materia prima la tierra, dice, produzca la tierra seres vivientes ahora, pero y también según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, vale decir que Dios tomó también el agua y la tierra como materia, sin ser esto una evolución, sino una creación. Y además que si se analiza la composición orgánica del animal, también como el ser humano, la composición es básicamente de los elementos que están en la tierra y un 70% de agua. O sea, es casi un 30% de los mismos elementos que tiene la tierra y un 70% de agua. Entonces, todo esto coincide con los descubrimientos científicos que nosotros conocemos hasta el día de hoy. ¿Por qué es importante resaltar esto? ¿Por qué? Porque algunos entienden y han hablado de que el libro de Génesis es una mitología, es una fantasía, o es un invento, o podemos decir, como algunos lo han señalado, que realmente nunca existió esto. Pero si nosotros vamos relacionando esto con los descubrimientos de la ciencia, van a ver que no hay contradicción, definitivamente. Así es. Ahora, cuando entramos al verso 26, dice, entonces dijo Dios. Me gusta que en cada parte de la creación se use que Dios dijo, y que Dios dijo, y que Dios dijo, porque eso es algo que sigue ocurriendo, ¿no? Lo que Dios dice, se hace. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y fue allí que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es importante también entender que el verso 26, cuando dice dijo Dios, pero luego habla en plural, ¿no? Primero dice que Dios dijo y luego Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y luego da la orden que el hombre señoree sobre la creación. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque
Dios es un Dios trino. Algunos no quieren ver esto, pero no habría una manera de relacionarlo con los ángeles. Dios no le puede decir a los ángeles, hagamos a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen, claro, y conforme a nuestra semejanza, porque la imagen y semejanza que tiene el hombre de Dios no es física, sino es espiritual, es moral, ¿no? Así es. Y no tiene nada que ver con los ángeles. Ahora, si nosotros vemos más allá todavía, cuando se habla de la creación, aquí menciona 3 aspectos. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Dios, como hablando del Padre, creó Dios al hombre a su imagen. Luego, como mencionando al Hijo, a imagen de Dios lo creó. 2. Y luego, por la tercera, ¿no? Varón y hembra los creó, ¿no? Se menciona 3 veces. Porque a través de toda la Biblia vamos a ver que habla, por ejemplo, Job dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que habla de el Espíritu Santo como creador. Como de una manera reiterativa, como que 3 actos de creación referidos a lo mismo, pero como dando a entender o señalando de que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en todo acto de creación. Y en toda obra de Dios siempre están los 3. Exacto. Por ejemplo, en Juan 1.3 también dice, no todo fue hecho por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces es un solo creador, pero ahí están las 3 personas, ¿no? Entonces si hablamos de la Trinidad, este es un factor. Igualmente, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo también, ¿no? Habla también y se refiere a los 3. Y luego, ¿quién da los dones? ¿Quién da los ministerios? ¿Quién da las operaciones? Entonces, las también. Operaciones las da el Padre. Los dones los obra el Espíritu Santo y los ministerios los da nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No hay que dejar pasar por alto que a partir del verso 24 vemos que Dios crea los animales terrestres sí, también. Y en ese día es que crea al hombre. Así es. ¿No? Porque algunos señalan el día sexto como la creación de los animales terrestres y el hombre también, ¿no? Claro, o sea, no es que en el día sexto fue creado solo el hombre, no, en ese mismo día fueron creados los animales terrestres y el hombre que también fue tomado del polvo de la tierra. Ahora eso ya se ha comprobado científicamente que los elementos químicos que hay en el polvo de la tierra son los mismos elementos que hay en el cuerpo humano. Ahora, también cuando hablamos del hombre, porque esto es un tema muy, muy profundo, es un tema muy, muy bonito, a mí me encanta, sobre la creación del hombre, y ya eso sería en el capítulo 2, pero no lo tocaremos en este tema, pero es muy importante ver que Dios es el que interviene directamente en la creación del hombre, y luego más adelante la Biblia va a mencionar a la mujer también dentro del proceso de creación, ¿no? O sea, como que el capítulo 1 señala toda podemos decir, un plan de creación general global. El capítulo 2 es más específico y el capítulo 5 es más específico, ¿no? No es que Dios sea tan reiterativo, pero realmente Dios quiere que nos quede impregnada sus verdades, sus enseñanzas, ¿no? Y eso lo vemos a través de toda la Biblia, cómo Dios vuelve a repetir y a repetir, a repetir, para que nosotros tengamos un entendimiento cabal y no haya excusa también, ¿no? Ahora, cuando Dios crea al hombre, también se dirige a él con palabras, diciendo en el verso, en este caso el verso 27 menciona ya al varón y a la hembra, ¿no? Así o sea, la creación ya total, pero dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo a los dos, ¿no? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Y les dijo también que le había dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. De esta manera concluye el día sexto. Y algo especial, en los días anteriores concluye diciendo, y vio Dios que era bueno, pero en este verso más bien dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, como dice también luego más adelante el sabio, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo.
La Biblia, por generaciones ha sido considerada como la palabra de Dios, para otros un libro más de su colección, y para algunos escépticos el libro de los ignorantes. Sería un estudio interesante y provechoso el examinar tales áreas como la singularidad de la Biblia, su fenomenología interna y externa, su realización profética y su precisión histórica. La Biblia es un libro histórico, ¿no? Y una de las buenas fuentes de información histórica, ¿no? No difiere mucho de lo que hoy los científicos van descubriendo, no inventando, mas sí descubriendo. Su explicación es bastante lógica. Después de prácticamente una vida de estudio, el filósofo británico Herbert Spencer declaró que existen 5 fundamentos de ciencia: el tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. Spencer hablaba lo que se reflejaba a primera vista en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un examen más detallado del libro bíblico revela hechos científicos, colocados allí siglos atrás, antes que fueran conocidos por la mente científica moderna. Para que se genere la vida en la Tierra, tiene que haber condiciones especiales, ¿no? Una de las primeras condiciones especiales es que tenga una iluminación y tenga una zona de oscuridad. Dijo Dios, sea la luz, y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. ¿Qué pasaría si la Tierra siempre estuviese iluminada del mismo lado? Es necesario que la Tierra rote. Es necesario, ¿no? Si alguien hizo alguna vez eso, ¿no? Tuvo que pensar eso, ¿no? No puede haber algo así iluminado completamente porque se quema. Cada planeta mantiene su eje, su ruta establecida y de ella no se sale. Hay cosas que la ciencia, por mucho estudio que le metamos, no le podemos encontrar la explicación suficiente. Sí existen fuerzas gravitacionales que mantienen los planetas a una distancia el uno del otro y a una distancia sobre todo del Sol. En décadas pasadas mencionar que la Tierra era redonda acarreaba un juicio, y en algunos casos la pena era hasta de muerte, como lo que pasó con Galileo Galilei. Todo esto aconteció en ese siglo. Si retrocedemos más en el tiempo, encontramos en los bocetos de Isaías lo siguiente: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías para círculo emplea el término hebreo kuj, haciendo referencia a una esfera. En el tema de las leyes físicas tenemos a otro hombre, Job. En el libro de Job, la tierra pues no está sentada sobre la caparazón de alguna tortuga o de algún ser que la pudiera sostener, como era el pensamiento de los antiguos, sino que en aquel libro ya se hablaba de que la Tierra está suspendida en el aire producto de las fuerzas gravitacionales de las que te hablé hace un momento atrás. En nuestro sistema solar tenemos la lumbrera mayor, el Sol, y en la Tierra la lumbrera menor, la Luna. Sol y Luna actúan para la Tierra en el día y en la noche. ¿Tendrá algún propósito su ubicación? Empecemos con el más cercano, con una distancia de 384.400 kilómetros. Si la Luna desaparece, nuestro eje, ¿no? que está inclinado con respecto a la órbita de traslación de la Tierra alrededor del Sol, comenzaría a enderezarse. Cuando ocurre eso, tendríamos los polos más fríos siempre y el ecuador más caliente siempre. Ya no tendríamos las estaciones. Ponte a pensar, siempre el Sol, si tú estás en el ecuador, calentándote, ¿no? Entonces, a la Tierra tener los casquetes polares fríos y el centro caliente, hace que la corteza comience a partirse, ¿no? Entonces cambiaría también nuestra forma de vida. La distancia de la Tierra al Sol es de 142.700.000 kilómetros. Ahora, supongamos que el Sol cada mañana no dé su calor. Si el Sol no existiese, si el Sol apaga un poquito su calor, ¿no? Desaparecemos como seres humanos, ¿no?
esa situación de tener al Sol un poquito con menos masa cambiaría drásticamente toda la forma de vida en el planeta, en este planeta y en el resto de los planetas. Y si tuviese un poquito más, igual, ¿no? El Sol tiene la masa exacta, precisa, para nosotros poder vivir como estamos viviendo. Un elemento vital en el hombre hace su presencia necesaria. Sobre su existencia ha hecho muchas teorías, algunas ya determinadas, pero no responde a otras interrogantes. El agua en estado líquido es única, digamos, por lo menos en los planetas que conocemos. Así como lo estamos viendo en este momento en el mar, somos nosotros, ¿no? En este momento. La ciencia cree que el agua que hoy día tenemos aquí en la Tierra, pues llegará posiblemente en la colisión que hubieron con los cometas, porque hay muchos cometas que son atraídos por la fuerza gravitacional de la Tierra. Y como estos cometas están constituidos por hielo, en una buena parte, pues estos trajeron el agua a la Tierra. La gran mayoría de ellos se desintegran, tan pronto ingresan a nuestra atmósfera, entran en fricción con el aire, se encienden. Si traían el agua, esta se evapora y el resto del material cae sobre nuestra superficie a modo de polvo cósmico. Pero se encontraría algo curioso y quizá determinante para la edad de la Tierra. Cuando ese polvo cósmico se ha tratado de rastrear en los diferentes estratos de la Tierra, en las rocas sedimentarias, pues se ha encontrado una cantidad determinada y nos da más de 10.000 años, 6.000 años, 6.000, 7.000 años, más o menos, que va llegando ese polvo cósmico. Y la verdad es de que han tenido que llegar tantos y tantos cometas aquí a la Tierra, a tal modo que se ha descartado ya esa posibilidad. El científico tiene una labor en este planeta, ¿no? Y a veces hay gente que manipula eso para que no sea así. La explosión no lo puede explicar. La explosión trae caos, la explosión trae desorden, no trae este sistema de vida. Claro, es maravilloso, consecuencia justamente de las leyes naturales. Que hay una inteligencia superior a todo, ¿no? Y que nosotros somos parte de todo eso, ¿no? La ley de la racionalidad declara que una persona debería escoger solamente aquellas conclusiones justificadas por la evidencia adecuada. Al examinar la evidencia, demuestra que contiene vasta información científica. A cambio, demanda que sigamos la evidencia a su conclusión obvia. Ha sido muy lindo hablar de los días de la creación de Dios. Esto ha sido todo por este programa y en el próximo programa estaremos hablando de un tema muy importante que es sobre la creación del hombre.